Comenzamos, nos habíamos quedado en las órdenes religiosas. Habíamos a comenzar el día de hoy. Entonces, a partir de ahí comenzamos. Y antes de eso, tenemos que hablar de este aspecto, que es el caso de los religiosos en sí, ahora toda esta parte. Pero antes de entrar directamente en la parte religiosa, quiero entrar en algo que muchas veces nosotros confundimos, que es el caso de la educación a nivel de la colonia. ¿Qué ustedes entienden por la palabra educación? Educación, cuando llegaron aquí los europeos, ¿qué le daban a los habitantes de esta zona? Va a haber un conflicto, inclusive, ¿recuerdan ustedes cuando hablamos del proceso de las rebeliones guaraníes? Hablamos inclusive de ese aspecto, hablamos la parte de lo que sería las encomiendas. Está ahí el caso de Yanaconazgo, Naboria. Y la propia encomienda en sí, cuando llegaban aquí los españoles, se le daba un pedazo de tierra. Dentro de ese pedazo de tierra estaban ya asignadas, asignados indígenas que iban a trabajar para ese conquistador. Y el conquistador, en teoría, que tenía que darle a los indígenas. Supuestamente tenía que darle la posibilidad de vivir en ese lugar, casa, alimentación y supuestamente vestimenta. Pero mentira, ¿verdad? El conquistador se basaba netamente en el trabajo de ese indígena, tipo prácticamente una semi-esclavitud. Y también en el caso de otras formas de estructura de la encomienda, por ejemplo, el caso de la Naboria, que era uno de los más light, por así llamarlo, o utilizar el término, uno de los más suavecitos tipos de encomienda, en el cual era un trabajo doméstico, principalmente liderando o característica tenía la tipo niñera, o niñero sería, el caso de los indígenas, de los hijos o hijas de los conquistadores. Esa era la idea de la Naboria. Y después tenía Yanaconago, que es una semi-esclavitud prácticamente. Después está la Mita, que se utilizó muchísimo en la zona de Oruro, Potosí, principalmente en la zona de Perú, Ecuador, Colombia. El tema de la minería, ¿verdad? En Bolivia, en el cual tenía su régimen, en el cual las personas estaban un tiempo determinado trabajando en las minas de una forma totalmente explotadora. Eso se utilizó muchísimo en la zona de Bolivia, Perú y parte de las zonas mineras. Entonces aquí en Paraguay, la encomienda también está estructurada como una forma de relación política, social y por ende cultural entre los indígenas y los españoles. Una vez que llegó aquí, ¿quién era Domingo Martínez Irala? A ver, ¿recuerdan quién era Domingo Martínez Irala? ¿Qué fue? ¿Por qué es importante él? ¿Qué hizo? ¿Recuerdan quién fue Domingo Martínez Irala? Nuestra facultad, digo nuestra facultad porque ustedes van a ingresar. Ahí comienza su avenida. ¿Cómo se llama esa avenida? Gobernador Irala. Primer gobernador de la provincia del Paraguay. Se fue Domingo Martínez Irala. Entonces, Domingo Martínez Irala, una vez que se establece en la provincia gigante de las Indias, por ende posteriormente Paraguay, ¿por qué se preocupaba? Por una educación básica, saber leer, saber escribir. Nosotros vamos a trasladarnos a lo que es Edad Media. En la Edad Media la gente no va a ser fácil que sea letrado. Acá nosotros vemos y escuchamos la palabra letrado, bio. ¿Qué bio que es? Mira, qué letrado que es, ¿verdad? Pero acá nosotros tenemos que tener en cuenta que letrado nos referimos a aquella persona que puede leer y por ende puede escribir. Dos aspectos muy importantes tener en cuenta en ese proceso. Y cuando lleguen aquí los primeros conquistadores, no todos van a saber leer y escribir. Entonces va a haber ese problema, ese inconveniente
que posteriormente, con la introducción de las propias órdenes religiosas que acabamos de nombrar, nos referimos a los jesuitas, franciscanos, dominicos, jerónimos, van a empezar ellos a estructurar la cultura de la época. Y hasta el día de hoy se va a eso. Por eso pregunté si alguno de ustedes está en un colegio católico, porque mucha influencia tiene la parte del catolicismo dentro de la cultura inicialmente en la colonia y principalmente en el Río de la Plata. Entonces, la gente que vivía aquí se va a poner a consideración y va a estructurar lo que serían las primeras letras. La doctrina cristiana, ¿verdad? Principalmente el catecismo. Catecismo es doctrina católica, normativas, sacramentos, forma de estructura del culto, qué se va a hacer, cómo se va a estructurar y aspectos esenciales dentro de la cultura en sí de la creencia católica. Eso es lo que se va a estudiar. Por eso justamente la doctrina, los primeros rudimentos, ¿verdad? Lo esencial dentro de la doctrina es lo que van a aprender la gente en ese, lo que sería el primer catecismo. Félix de Azara, un explorador muy importante que llegó aquí a la zona del Río de la Plata, posteriormente a la zona de Paraguay. Muy importante porque él realizó el primer censo a nivel estadístico de lo que sería Asunción y el área metropolitana, lo que hoy consideramos como Paraguay, y él lanzó la frase que dice, el sistema educacional paraguayo es superior al Río de la Plata. Aclaración, no se asusten, no digan, esto no está en el programa, profesor, esto no está en Marimonte de forma directa, no. Este no es sacado directamente de Marimonte, sacado de otros materiales que sí están dentro del programa de Historia del Paraguay para la Facultad de Filosofía, así que no se asusten, digan, pero ¿en qué página está esta parte que yo no encuentro? No está de forma directa dentro de Marimonte, pero sí está, por ejemplo, en lo que sería Efraín Cardoso, Historia de la Colonia del Paraguay, y Historia de la Conquista del Paraguay. Porque, para que ustedes se ubiquen de dónde yo saco la información que estoy presentando ahora, para que ustedes no se asusten, vuelvo a reiterar esa parte, porque muchas veces, no sé si uno de ustedes hace resumen de Marimonte, tiene su programa ahí y ve lo que estamos nosotros estudiando ahora en pantalla, ¿verdad? Para que ustedes se ubiquen en ese sentido. Entonces, Félix Azara dijo, el sistema educacional paraguayo es superior al Río de la Plata. ¿Por qué? Porque en teoría, tenían que aprender a leer y a escribir. Ya había la normativa, ya estaba la regla en sí estructurada. Pero el problema es que la gente va a empezar a saber leer, saber escribir, ¿y qué más? Hasta ahí quedaba. No había un colegio secundario, ni qué decir una enseñanza superior, ¿verdad? Por eso mucho tiempo, muchísimo tiempo, aquí dos instituciones funcionaron a nivel de colegio, a nivel de estructura de educación secundaria, en Asunción y área metropolitana, principalmente en la parte de la colonia. Nos referimos al Colegio de la Asunción, o llamado Colegio de los Jesuitas, que funcionó de forma ininterrumpida hasta el año 1767, cuando se le expulsa a los jesuitas de todos los dominios españoles durante el gobierno de Carlos III Borbón. Recuerden que la clase pasada hablamos de los Borbones. Todo proceso dinástico de los reyes españoles a partir del año 1700 ya eran de los Borbones. Pregunta, ¿quién era el primer rey Borbón? ¿O cómo se llamó el primer rey de los Borbones? Recuerdan que Carlos II, un inútil, mediocre, no pudo tener hijos, entonces le pidió, o sea, le ordenó prácticamente su testamento, ¿verdad? A su primo Felipe d'Anjou, francés, Borbón, que pueda ocupar ese cargo. Entonces, el primer rey de los Borbones es Felipe V. Él estructura de forma diferente lo que sería la parte de aduana, la parte comercial, por eso recuerdan que la clase pasada hablamos de las famosas reformas borbónicas. Entonces también se da en este ámbito, cuando se da una reforma borbónica que sería, desaparecen los jesuitas inicialmente aquí, de lo que sería el Río de la Plata, después de todos los dominios españoles en América. Y dentro de esta estructura, la idea que nosotros tenemos, un ratito acá voy a compartir de vuelta porque se ve totalmente ahí, no se ve todo. Ahí.
Está mejor. Sí se ve por acá. ¿Se ve? Perfecto, gracias. Lázaro de Rivera. Bueno, Lázaro de Rivera era un gobernador, intendente de la provincia del Paraguay. Todos los gobernadores a partir del año 1782 tienen el título de gobernador intendente de la provincia del Paraguay. Entonces, a partir de ese momento, todos los gobernadores intendentes van a estructurar a nivel de aspecto militar lo que sería la provincia del Paraguay. Por eso el gobernador siempre tenía un inconveniente de salud, moría inclusive en su puesto. Recuerdan que hablamos la clase pasada de Hernando Arias de Saavedra, el primer gobernador criollo de todas las Indias. Él accedía de forma interina al cargo. ¿Por qué? Porque los muchachos designados por el virrey morían en el cargo. Nos referimos a los virreyes anteriores. Entonces Lázaro de Rivera, gobernador intendente de 1796 al año 1806, puso a consideración del Cabildo de Asunción un proyecto que por primera vez fusionaba el tipo de educación que se le daba a los criollos. Debemos recordar que los criollos eran hijos de españoles nacidos en América. Fusionaba entonces la educación de los criollos, los mestizos, que eran la unión social entre español e indígena, y los propios indígenas. Entonces proponía en la escuela una escuela central o seminario en Asunción al que van a concurrir los mejores estudiantes en las reducciones, principalmente en las reducciones religiosas, para luego ser maestro de los demás. Con ello él pensaba que se podía integrar el indígena, el mestizo y el criollo. O sea, prácticamente imposible eso se da, porque la organización social y la pirámide social de esta época era muy, pero muy cerrada. Por ende, el criollo, por el simple hecho de tener padres españoles, ya era superior al mestizo. Y eso se veía en el color de piel, en la tez de cada una de estas personas, se veía, ni qué decir el mulato, ¿verdad? Que es la unión social entre el español y la negra o esclava. Y ni qué decir el sambo, que era la unión social entre un negro y un indígena o una indígena. Entonces, eso se veía en la piel y la gente le discriminaba muchísimo a la persona justamente que porque era mestizo, mulato, sambo. Y lo que sería mulato y sambo, por ejemplo, si se unían, porque aquí también sambo es la mezcla de el indígena y el negro. Y el mulato, la mezcla de el negro o la negra y el español. Entonces, sambo y mulato se unían. Ahí ya era mezcla de la mezcla de la mezcla. Pasaba eso. Su nombre era salto atrás. ¿Por qué? Porque era mezcla de la mezcla de la mezcla, cosa que podía pasar. Claro que sí, muchas veces ocurrió esto en varias zonas geográficas del Río de la Plata y por ejemplo también en Paraguay. Entonces, esas personas, por el simple hecho de tener ese test o la característica de su piel, por su estructura social, ya eran discriminadas. Entonces, no podían estudiar de forma directa. El Colegio de la Asunción. Dijimos que el problema era, ese proyecto de Lázaro Rivera quedó en stand-by, no se pudo realizar. Era un proyecto muy lindo, en el cual los indígenas iban a estudiar a la misma o al mismo par del criollo y del mestizo. Era un proyecto muy utópico para la época, muy difícil de realizarlo. Entonces el Colegio de la Asunción va a fungir durante varios años como uno de los colegios más importantes a nivel de educación secundaria en la provincia del Paraguay. ¿Por qué? Porque no había. Paraguay sabía leer, sabía escribir, se enseñaba oficios y hasta ahí. Eran netamente escuelas primarias. Entonces, los gobernadores, desde Domingo Martín Irala, pasando por Hernando Arias y otros, solamente se dedicaron a establecer pequeñas escuelas primarias. Saber leer, saber escribir, hasta ahí. Más que eso, no. Entonces la idea era ampliar los conocimientos con una estructura cultural ya guiada por la doctrina católica, principalmente por los jesuitas, que también después se van a meter los franciscanos, ¿verdad? También este colegio jesuita va a estructurar y se va a realizar en la capital de nuestro país, que hoy, en este momento, era la capital de la provincia, ¿verdad? Hoy sería Asunción, la capital de la provincia del Paraguay, no nuestro país en sí todavía, pero dentro de la estructura de esa hermosa ciudad, el fuerte de Nuestra Señora Asunción, ahí fue creada
lo que sería o creado el colegio jesuita. Por eso se llama el colegio jesuita o colegio de la Asunción. Fungía prácticamente como lo que hoy es el Colegio Nacional de la Capital, que fue creado durante el gobierno de Juan Bautista Gil, 1877, el Colegio Nacional de la Capital. Bueno, para que ustedes se ubiquen y relacionen más o menos esa importancia que tenía el Colegio de la Asunción. Entonces, ingresaban 150 niños a quienes se les enseñaba nociones de lectoescritura y otros 50 más a quienes se les proporcionaba aprendizaje de oficios varios. Entonces, Hernando Arias de Saavedra trató de estructurar las escuelitas de Irala y aparte de que se le enseñaba a leer y escribir, ¿qué un poquito más se le enseñaba? Oficios. Ese es un inconveniente grave. Si, por ejemplo, uno de ustedes acá no estudió a nivel de bachillerato técnico, ¿cuál es el oficio que ustedes aprendieron en el colegio? ¿Qué oficio aprendieron en el colegio? ¿A uno de ustedes acá de colegio técnico? ¿No? Bueno, entonces si Yo son de no, humanidades, sí, te escucho, yo no, pero ¿no? ¿A uno de ustedes acá de colegio técnico? No, bueno, entonces si son de humanidades o ciencias sociales, o son de ciencias básicas, o son de humanístico, ¿cómo se llama? ¿Qué oficio ustedes aprendieron en el colegio? ¿Sabes lo que es el término oficio, verdad? Algo que el colegio te enseñó que vos no sabías hacer. En mi época, en la materia era taller y te enseñaban a cocinar, te enseñaban gastronomía, te enseñaban nutrición, te enseñaban electricidad y te enseñaban inclusive también a saber plomería. Hoy, por ejemplo, pregunto si a uno de estos que yo acabo de nombrar se le enseñó a usted en el colegio. La materia hoy es trabajo y tecnología, que se le debería a usted enseñar emprendedurismo, se le enseña emprendedurismo, se le enseña administración de empresas, se le enseña a crear que usted su propia empresa, ¿verdad? La famosa microempresa, se le enseña eso a ustedes hoy. Pero el oficio quedó hoy en la nada prácticamente. Hoy mucha gente está pendiente de un plomero para cambiar una simple gomita en la canilla de tu casa. Un ejemplo que les pongo, no quiero que se enojen con eso, ¿verdad? Solamente le digo que mucha gente hoy, cosa que cualquiera de nosotros, ya sea varón o mujer, puede aprender en el colegio, hoy no se enseña. Ese aspecto se sacó totalmente del programa de estudio. Hoy oficio ya no se enseña dentro del colegio, a no ser que sea bachillerato técnico, ya sea en contabilidad, ya sea bachillerato técnico en, en Batam, BTI, ¿verdad? Que es el caso de informática, o inclusive en construcción, visto que hay también, y otros, ¿verdad? Por eso muchas veces es famoso, la famosa pasantía que del segundo ustedes pasan al tercero, si vos no estás en un colegio técnico no vas a tener. Ese es un oficio que se enseña, como lo que vos vas a trabajar. Y es el inconveniente hoy del MEC en ese sentido. Hoy el MEC nos enseña muchos conocimientos a nivel de estructura académica, pero ya no oficio. Y anteriormente, por ejemplo, eso ya viene ya de esta época, se enseñaba oficio. Y los oficios de mando medio hoy están escaseando. Vos, por ejemplo, y literalmente es así, en esta época vos necesitas un arquitecto, no, vos necesitas un plomero, necesitas un electricista, imposible de encontrar. Inclusive mucha gente hace su extra hoy haciendo aire acondicionado, por ejemplo, ya sea en la instalación y también en lo que sería la estructura de un aire acondicionado, por lo menos, ¿verdad? O el mantenimiento. Y conozco muchos docentes que están haciendo eso hoy a nivel de vacaciones, ¿verdad? Justamente para tratar de no posible de no descansar y tratar de tener un extra ahí en el transcurso de estos meses. Y eso pasaba aquí también en la zona de la provincia del Paraguay. Este colegio jesuita va a comenzar sus actividades en 1610 y el primer director, no dice director, primer domine o primera autoridad o la autoridad más importante del lugar era Manuel de Acosta. Este fue el primer director. ¿Por qué se le dice domine? Porque aparte de eso, la autoridad del colegio es la máxima autoridad también de los religiosos. ¿Quiénes enseñaban en el colegio los jesuitas? Claro, personas que formaban parte de la orden
de la Compañía de Jesús, creada en su momento por San Ignacio de Loyola. Ellos fueron los que van a ser profesores de ese lugar. Entonces también él es la máxima autoridad. En su aula se enseñaba a leer, a escribir y a contar los números. Comenzó a funcionar con 400 alumnos, un número muy importante. Durante todo el siglo XVII, la institución llevó una vida vegetativa. ¿Por qué? Porque no había aspecto económico. Y vegetativa, ¿por qué? Porque la gente estudiaba en el colegio y después, vos estudiabas en el colegio, después, ¿qué te pasa? ¿Qué te queda una vez que termina el colegio? Usted es famoso, este año, los que terminan este año el colegio, ¿verdad? Dijeron, yo termino el colegio, ¿qué hago de mi vida? ¿Qué hago? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a estructurar de mi vida? ¿Qué voy a hacer de mi vida? El año pasado, en el segundo, en teoría, ustedes tenían también una materia que se llama orientación, ¿verdad? Entonces, el docente tenía que más o menos estructurar las habilidades, las capacidades que cada uno tiene, lo que a ustedes les gusta hacer y lo que ustedes van a estudiar ya como carrera universitaria. Entonces, ese era el problema de este colegio. Una vez que la gente salía de este colegio, no había otro, no había otro camino. Ellos terminaban el colegio y hasta ahí iba la educación. Pero, ¿qué pasa? El paraguayo que terminaba el colegio, en el colegio jesuita, no podía acceder a estudios terciarios. Nos referimos a estudios superiores. No había universidad acá en Paraguay. La universidad más cercana estaba en Córdoba del Tucumán. Nos referimos a la Argentina. Y ahí tenían que ir los muchachos paraguayos para estudiar en la universidad. No era como hoy, que la universidad, acá a nivel de estructura también, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenés de 18 años, 17 años, pueden ingresar a la universidad una vez terminado el colegio. Pero acá también se hacía eso. Vos terminabas el colegio y te podías ir a la universidad. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, 16 años de edad. Él culminó el colegio, él se va al Real Seminario de San Carlos, ahí se fue, terminó el colegio, a los 16 años. Él se va becado a la Universidad de Córdoba del Tucumán. Ahí en 4 años él adquiere el título de doctor en teología, que le habilitaba para ejercer la Sagrada Teología Católica y también para ser doctor en Derecho, o sea, para ser abogado. Un ejemplo que les pongo de la edad principalmente, que mucha gente dice, no, pero él no tiene la edad suficiente para entrar a la universidad. Acá es requisito es terminar el colegio. Terminar el colegio, entonces una persona accede a la universidad. Y aquí, ¿qué pasaba? Vos terminabas el colegio y ¿dónde te ibas? No había. Era muy lejos. Aparte de eso, era muy cara la Universidad de Córdoba del Tucumán y también exigía un buen promedio académico. Y ese también era el problema. Y desde el punto de vista docente, la contribución de los jesuitas fue muy problemática, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no escribieron muchas obras. Y esas obras eran tipo copy-paste, o sea, copiar y pegar prácticamente, y la gente prácticamente memoria, memoria, memoria quedó ahí, ¿verdad? Es un problema grave de los jesuitas, por ejemplo, escribieron las cartas anuas, que serían documentos a nivel de cronología, de acontecimientos historiográficos del lugar donde ellos estaban y del momento histórico que ellos presentaban. Y el enriquecimiento sería a nivel de la forma en la cual ellos enseñaban. Hasta el día de hoy existen colegios jesuitas en nuestro país, también existen colegios franciscanos, por eso el famoso colegio salesiano, también existen de varias doctrinas religiosas en sí. Existen también colegios dominicos, existen colegios mercedarios, de Nuestra Señora de la Merced también existen, jerónimos también existen. ¿Por qué? Porque esta estructura en la parte educativa que viene en la orden religiosa a impartir hasta el día de hoy se da. O sea, hoy muchos de ustedes pertenecen a colegios católicos, inclusive los colegios católicos van a tener estructura nacional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un ejemplo, San Miguel, un ejemplo que pongo, no digo más, ¿verdad? Solamente San Miguel, y por el hecho de decir San Miguel, y es un colegio católico. Pero los docentes pueden cobrar inclusive su salario a nivel del MEC, entonces un colegio público, pero de ascendencia católica. O sea, hay eso, hay muchísimos casos de esa parte. Y un hito muy importante aquí en la zona de la provincia del Paraguay y las provincias
cercanas al Río de la Plata fue que en el año 1700 llega a Paraguay, a la parte de las provincias jesuitas, lo que sería la imprenta. Recuerdan que en el año 1500 se realizó la imprenta por Johannes Gutenberg. Primer libro impreso, la Biblia de Gutenberg, está en el Museo del Louvre en París, Francia. Pero aquí llega principalmente por las órdenes religiosas una imprenta. Espectacular, excelente, porque a partir de ese momento se pueden hacer varias obras en un corto periodo de tiempo y masificar lo que sería la escritura y masificar lo que sería la lectura. Entonces, el jesuita y escritor argentino Guillermo Furlong, al ocuparse este asunto, dice que las imprentas de las misiones jesuitas del Paraguay fue de muchísima importancia porque varias obras van a salir de ellas. Por ejemplo, diferencia entre lo temporal y lo eterno, el padre Juan Eusebio de Nierenberg, y la primera obra impresa en lo que sería esta propia imprenta va a ser Martirologio Romano. Son obras religiosas, son obras de catecismo religioso en el cual se enseñaba a la gente la doctrina católica, pero la gente, lo más importante es que empezaba a leer gracias a esta imprenta. Y muchísimas, ¿verdad? Por ejemplo, acá ponemos, por ejemplo, el Martirologio Romano, después Vida de Santos, y 23 títulos, y se empezó ya a enseñar no solamente castellano y no solamente guaraní, porque guaraní nosotros le debemos vamos a estudiar después, el país Bolaños. Él hizo el primer catecismo guaraní. O sea, nosotros le debemos a país Bolaños que el guaraní sea un idioma, porque anteriormente era solamente oral, por eso solamente se hablaba, se expresaba de forma oral, y gracias al país Bolaños, vos te expresabas de forma oral, y él empezó a escribir las primeras palabras en guaraní. Eso ocurrió en el año 1603 y se estructura lo que sería el catecismo guaraní. Entonces la gente ya empieza a estructurar libros en español, en guaraní y un idioma muy alejado de nosotros que sería el latín. El latín inclusive estudiamos en las clases pasadas que la misa se hacía totalmente en latín, se estructuraba en latín la misa, pero muchas veces por repetía, no tenían ni idea de lo que estaba repitiendo, pero después, con este tema de la imprenta, se va a estudiar latín y la gente va a empezar a entender lo que está repitiendo muchas veces en el culto católico. Los trabajos de tipografía y grabado fueron hechos por los indígenas. Se les enseña también a los indígenas a escribir, a la parte de la artística también, a la pintura, a la escultura, y ellos van a ser muy prolíficos en ese sentido gracias a los propios jesuitas y franciscanos. Uno de los colegios icónicos durante este proceso de la colonia va a ser este colegio, llamado Real Colegio Seminario de San Carlos. Si su nombre dice seminario, ¿qué acción se puede realizar ahí? ¿Qué se puede estudiar ahí? Ustedes ubican el famoso Seminario Metropolitano de Asunción. ¿Qué se hace en un seminario? Enseña teología, Sí, filosofía. señor. Asimismo, excelente. Por ende, inicialmente la gente que estudiaba en este lugar estudiaba teología, estudiaba la palabra de Dios, inclusive inicialmente funcionaba con los propios sacerdotes. Entonces, en un colegio, como dice seminario, era un internado. Era un internado en el cual la gente iba y prácticamente vivía en el lugar y se le daba la oportunidad de obtener educación católica, católica en este colegio, que va a tener inclusive rubro del Estado. En ese momento no había Estado paraguayo, ¿verdad? Pero va a ser rubro de la gobernación. La gobernación va a pagar y después van a pagar inclusive los cabildos dentro de cada uno de los lugares. O sea, el cabildo se va a hacer cargo del presupuesto y ese era un inconveniente también, porque muchas veces, pues, cuando hay problema de presupuesto, hay problema para pagar el pago de los docentes y también para conseguir alumnos. Pero aquí hay cáscara de banana con este seminario de San Carlos. ¿Por qué? Porque por Real Cédula del 23 de agosto de 1776, recuerdan que yo le dije que tienen que analizar mucho una analogía, tienen que hacer historia. Acá yo le doy a este año, 1776.
podemos poner tres acontecimientos que ocurrieron ese año. Uno de ellos, el que estamos teniendo aquí en pantalla, el gobernador era Agustín Fernando de Pinedo. Les puse inclusive el ejemplo del famoso Shopping Pinedo, que da origen, usted tiene ese origen gracias a este personaje, gobernador. En 1776 también, ¿qué ocurrió? Se crea el Virreinato del Río de la Plata. En 1776 también ocurre la independencia de las 13 colonias inglesas en América por Estados Unidos. Tres acontecimientos en un solo año. Un ejemplo que les pongo cómo estudiar con relación a los años. Entonces, esta Real Cédula hace que se cree, pero en febrero de 1779 y 1780 venían recién los recursos para que este colegio se haga. Y en 1783, el primer gobernador intendente de la provincia del Paraguay, Pedro Melo de Portugal, que va a inaugurar solemnemente los cursos. Entonces hay dos cáscaras de banana ahí. Por Real Cédula, ¿quién, o durante el gobierno de quién o de qué gobernador se crea el Seminario de San Carlos? Agustín Fernando de Pinedo. Y en 1783 se inaugura el Seminario de San Carlos con Pedro Melo de Portugal. Y un dato más, el primer gobernador intendente de la provincia del Paraguay, Pedro Melo de Portugal. Primer rector de este colegio, doctor Gavino Echeverría Gallo. Se procedió ante la inauguración de los cursos, pero el problema ¿dónde estaba? ¿Quiénes van a enseñar? ¿Quiénes tienen la capacidad para enseñar? Ese va a ser el primer inconveniente. No había profesores capacitados, profesores que digan, bueno, no, este tiene la capacidad para enseñar, entonces, como no hay, ¿quiénes van a enseñar? Los párrocos de cada una de las ciudades correspondientes cuando fue creado el seminario, y primeramente van a ser de la orden religiosa de los jesuitas, pero después ya se van a ampliar a otras órdenes religiosas inicialmente. El doctor Dionisio Itazú, sí, te escucho. ¿Quiere preguntar algo? Sin problema. Profe, El una doctor duda. Dionisio, sí, señor. ¿Quién era el primer gobernador intendente Sí, Pedro en Melo de Portugal. 1782? No era Pedro Lázaro Melo de de Portugal. Rivera. Lázaro de Rivera, terminando ya prácticamente su periodo, entonces Pedro Melo de Portugal ocupó de forma interina ese gobierno. Por eso ahí hay una duda, es una cáscara de banana también en ese sentido. Lázaro de Rivera y después viene Pedro Melo de Portugal. Ahí justamente ya terminando el periodo. Porque Lázaro de Rivera se va a una expedición y él es el que continúa en el gobierno, justamente de forma interina inicialmente. Pero el primero fue Lázaro de Rivera, Sí, pero de ¿no? forma interina. Por eso se le considera Pedro Melo de Portugal. Porque en Paraguay se considera a partir del año 1782. Y en otras zonas, por ejemplo, como estamos hablando de la pasada en Perú, ¿verdad? Y en otros lugares, ya es 1786 con las reformas borbónicas. ¿Sí? Sí, perdón, profe, pero me quedé nomás con la duda. O sea, el primer gobernador intendente de la provincia del Paraguay entonces fue Pedro Melo de Portugal. Pero Melo de Portugal según el itinerante. Y un gobierno itinerante que tuvo. Lázaro Entiendo. de Rivera era el primer gobernador intendente, pero él asumió el cargo y después va a un viaje. Va a un viaje de exploración, de conquista, y queda Pedro Melo de Portugal. Entonces, por eso es la cáscara de banana en ese sentido de ambos, ¿verdad? 1782 a 1783. Por eso justamente ese es el problema que muchas veces acá en Paraguay, ¿verdad? Que va uno y ya aplicamos ya varias veces, ¿verdad? El caso de los gobernadores itinerantes y Hernandaria es un ejemplo claro de ello, que inicialmente un gobernador estaba, pero iba de viaje y uno estaba aquí y él era el que ocupaba el cargo, ¿verdad? Es un inconveniente, es un problema grave. Pero por eso en algunos libros está Lázaro de Rivera, sí señor, como usted dice, y Pedro Melo de Portugal el que ejerció posteriormente el cargo. Por eso, a nivel de una historiografía, unos libros hablan justamente Lázaro de Rivera y otros libros Pedro Melo de Portugal. Según el libro donde yo saqué, ¿verdad? Que es el caso de Efraín Cardoso, habla justamente de Pedro Melo de Portugal. Pero según Marimonte, como dice el compañero, está Lázaro de Rivera.
Entonces, como dice el compañero, es correcto que ustedes estudien en lo que sería el libro en sí, ¿verdad? El material específico de la facultad, que es Marimonte y explica justamente que es Lázaro de Rivera. Eso tenés totalmente la razón, pero en otros materiales bibliográficos habla de Pedro Melo de Portugal. Pero ¿Y como se usted, profe, utiliza, con cuál se pero queda? como, pero el tema es lo siguiente, que cuando ustedes hacen, y eso va, muy buena la pregunta está, porque cuando ustedes hacen, por ejemplo, lo que sería revisión de examen, cuando se hace revisión de examen, y yo por ejemplo estoy seguro de una pregunta que así tal cual es, yo tengo que acudir al material. Entonces, si yo quiero, y por ejemplo, esta es una pregunta por eso muy análoga, yo tengo que llevar los dos materiales. En este caso tengo que llevar el material que dice de Efraín Cardoso o el material de Marimonte. Entonces yo le puedo poner Marimonte y digo Marimonte acá dice, acá está escrito, Marimonte dice que es Lázaro Rivera, entonces se considera a partir del año 1782. Pero, como le digo a usted, él no estaba presente. Por eso se le considera Lázaro Rivera, pero él no estaba presente aquí en ese momento. O sea, después asume justamente de forma itinerante Pedro Mero de Portugal y después ya el gobernador en sí intendente. Pero se le considera según el material bibliográfico determinado, ¿verdad? Pero es Lázaro de Rivera según lo que dice el libro de Marimonte. Por eso te aclaro de qué forma sombra. De las dos formas estoy aclarando en ese sentido para que se entienda bien. Gracias, profe. Sí, señor. El rector Gavino Echeverría Gallo inaugura esto. Entonces no había quien pueda ejercer la docencia, entonces ¿a quién se le da? A los sacerdotes. Sacerdotes del lugar se le da esto. Y el doctor Dionisio Tazú, rector de la catedral, toma su cargo en una de las aulas de teología, para que vean, ¿verdad? Estamos hablando de doctor, y el doctor Juan Antonio Zavala, la de artes, y otro el doctor Alonso Báez. Y ustedes dicen, doctores están enseñando en un colegio, así de ejercer la educación en Paraguay en los primeros tiempos, inclusive cuando van a ir a estudiar en el Colegio Seminario de San Carlos, el propio doctor Francia va a tener un doctorado en teología, él va a enseñar también en el Seminario de San Carlos. El propio don Carlos Antonio López también va a ser abogado, él va a enseñar también en el Seminario de San Carlos, inicialmente alumno y después va a ser también docente, para que vean el alto grado de jerarquía académica que tenía este colegio. Entonces, se le dotó de los bienes los jesuitas expulsados a partir de 1767, entre ellos, por ejemplo, la estancia de Paraguarí, por eso era inmenso el lugar, tenía aproximadamente 90 hectáreas, y eso se va a acrecentar con el sino de la doctrina de los indios, que era un impuesto que tenían que pagar justamente las órdenes religiosas sobre los indígenas. Entonces va a tener dinero. Pero el problema, ¿dónde estaba? Ese fue el tema acá, muchas veces acá ya viene a venir el paraguayito, ¿verdad? Sin discriminar ni mucho menos. Cachafá a la gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un lugar donde vos te quedabas a dormir. Y el doctor Baltasar de Casajús envía una nota al rectorado, nos referimos al alcalde del cabildo, denunciaba intromisiones perniciosas en Paraguay. ¿Qué significa eso? ¿Qué entienden por la palabra intromisiones perniciosas? Antes que yo le explique a qué se refiere esa palabra. Intromisión perniciosa. ¿A una idea? No, no quiero ser muy profesor de castellano en ese sentido, ¿verdad? Pero ¿qué entienden por esa palabra? A ver, ¿a una idea previa? No sé por qué intromisión me suena a entremeterse, algo así. Así mismo, cerquita, cerquita, cerquita la palabra. Muchas veces, entonces acá el alcalde, ¿verdad? Se va a entrometer y va a ver, porque va a tener chisme, ¿verdad? El chisme puede correr rapidísimo, ¿verdad? Va a tener chisme de que en el seminario de San Carlos ingresan mujeres, lastimosamente eso va a ocurrir. Entonces esa intromisión es perniciosa, no está totalmente para nada, ¿verdad? Aceptado en el lugar. Inclusive los muchachos, como eran personas muy renombradas en la sociedad, nos referimos a los docentes, no se van a ir a enseñar. No se van a ir a enseñar, entonces ellos seguían cobrando su salario. ¿Y qué pasa? El cabildo va a decir, bueno, ¿por qué estamos pagando tanto si no tiene la función que en realidad debería tener este colegio?
Entonces, ¿qué hacen ellos? Ven el balance del colegio y se gasta muchísimo también en teatros, en funciones para la sociedad y en refrescos. Entonces va a mirar y va a ver que muchísimo se gasta en eso en vez de gastos ya sea corriente del lugar en sí. El colegio va a tener muchos inconvenientes, muchos problemas ya a partir de la parte independiente, a partir de 1811. Va a funcionar de forma muy dificultosa. Y en el año 1823, en plena dictadura del doctor Francia, va a dejar de funcionar, él va a clausurar el seminario de San Carlos. ¿Por qué? Principalmente porque él, siendo inclusive uno de los profesores anteriormente, siendo un alumno anteriormente también, ¿por qué va a clausurar este colegio? Porque la gente va a empezar a reunirse en este colegio y va a empezar a estructurar en contra de su gobierno una ideología. Y los propios alumnos, la idea que se les enseña era justamente a poner a pensar y a estructurar el pensamiento. Entonces se va a cerrar este colegio y no se va a volver a abrir. No había un colegio en la estructura académica paraguaya durante la época de Doctor Francia. Netamente saber leer, saber escribir, altísimo porcentaje de la gente sabía leer, sabía escribir, pero colegio secundario no había. Y ni qué decir el sueño anhelado de una universidad. Paraguay recién va a pasar muchísimo tiempo, casi ya llegando prácticamente al siglo XX, va a tener una universidad recién que es la UNA. Ahora va a tardar muchísimo tiempo, va a pasar para que Paraguay pueda tener una universidad propia. Ante todo este proceso, netamente apenas colegio. Pero los muchachos sabían leer y sabían escribir principalmente, eso aprendían oficios dentro de la estructura. ¿Eso de dónde viene? Viene la doctrina católica, viene de las órdenes religiosas, en el cual los religiosos, ¿qué le enseñaban a los indígenas? Arte, le enseñaban arte en barro, le enseñaban escultura, le enseñaban pintura, eso es lo que le enseñaban. Entonces, eso es lo que se tomaba como oficio aquí y la gente empezaba a estructurar eso en unos colegios. Sí, te escucho. Profe, ¿me puedes repetir otra vez por qué José Gaspar Rodríguez quiso clausurar el colegio? Sí, Porque querían... Decime nomás, profe, pues. porque querían estructurar. Pasa que a partir del año 1820, y ahí voy un poquito largo ahora, a partir del año 1820 se da una conspiración para tratar de asesinar al doctor Francia en un Viernes Santo. De esa conspiración van a participar la mayor parte de los próceres y en un Viernes Santo, cuando no había mucho movimiento, le quisieron matar al doctor Francia. Esa conspiración se tuvo efecto y se tuvo conocimiento de ella gracias a que Montiel, uno de los que iba a participar de esta acción, le cuenta al sacerdote. Y ustedes dicen, ¿por qué le va a contar al sacerdote? Porque él le da un sentimiento de culpa muy fuerte y se va, le cuenta al sacerdote. Y este sacerdote, lo primero que hace es, escucha ahora todo lo que está diciendo Montiel, le pregunta y después le cuenta al doctor Francia. ¿Por qué? Porque del año 1811 en adelante, el que es la cabeza de la Iglesia Católica en Paraguay es doctor Francia. Paraguay, en ese momento, corta relaciones diplomáticas y eclesiásticas con el propio Vaticano. Entonces, a partir del año 1820, lanza un decreto doctor Francia en el cual personas, más de 3 personas, no pueden reunirse en un lugar porque puede ser causa de sedición. Entonces, entre ese proceso, también inclusive prohíbe todo acontecimiento cuando hay mucha gente y por ende también las órdenes religiosas van a tener la posibilidad, o sea, ya no van a tener la posibilidad de hacer fiestas patronales o ya no van a poder hacer inclusive procesiones. Y durante ese proceso también le va a tocar al Real Seminario de San Carlos ya no tener el proceso de clase en sí. Y las clases también van a ser estructuradas. ¿Por qué? Porque está estructurado por órdenes religiosas justamente. O sea, ahí viene todo un compendio de normativas posteriores a ese 1820 que tiene como consecuencia la famosa clausura del Seminario de San Carlos, que causó muchísimos inconvenientes en la educación paraguaya de esa época principalmente.
y que tiene consecuencias después, recién en la época de Don Carlos, recién se abre el seminario de San Carlos. Por eso hay que darle, vamos a estudiar nosotros cuando haremos Doctor Francia, sus luces y sus sombras. Vamos a estudiar de forma objetiva lo que realizó y también las normativas que realizó. Una persona más prolífica en la historia del Paraguay en documentos, el doctor Francia. Profe, Señor, es que en esa época de tan vidriosa situación no existía un manual de la totalmente. corrección para seguir un camino democrático, digamos, en libertad, sino que se hacía lo que mejor se parecía en ese momento, ¿verdad? Por eso no podemos condenarle ni vanagloriarle demasiado por los hechos, ¿verdad? Que las decisiones que había tomado en este caso doctor Sí, Francia. Por la yo en lo posible situación trato que del... ustedes mismos, que ustedes hagan en lo posible. Yo sé acá que muchos de ustedes, y me tocó ya, estoy enseñando ya hace casi 14 años, ya me tocó francista, me tocó eso que son a rajatabla, Francia, Francia, Francia. Yo tuve profesor, yo le tuve a Viola, Viola, uno de los máximos exponentes del doctor Francia. Él es francista por naturaleza, inclusive él hizo maestría, doctorado, todo de doctor Francia, todo doctor Francia. Entonces, muchas veces cuando vos tenés profesores así también, vos tenés que buscar la forma de que sea objetivo la investigación historiográfica. Lo mío, el caso aquí, nosotros vamos a estudiar. Yo le voy a poner lo que es las sombras y las luces de cada uno de los personajes, pero cambió la estructura de cómo se enseña historia hoy. Yo trato en lo posible de seguir el programa, pero me cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque yo trato de hacer relación, trato de relacionar muchas veces. Por eso me encanta justamente que ustedes también tengan ese pensamiento crítico, porque Doctor Francia va a tener como fundamento fortalecer y mantener la independencia nacional. Ese es el máximo fundamento político de él. Y en torno a eso no había una normativa, como dice el compañero, eso es real. Entonces, ¿de dónde va a sacar todo eso? De Roma. Y vamos a tocar triunvirato, Junta Superior Gubernativa, consulado, dictadura, todo eso a nivel romano. Imagínense, romano, allá muchísimo tiempo atrás. Y el hecho de tener república. República viene ya de la propia Francia, ¿verdad? Francia es una república a partir del año 1789 con la Revolución Francesa, pero tiene un corto periodo de tiempo, porque después aparece un Napoleón Bonaparte, se vuelve una monarquía, se vuelve un emperador, ¿verdad? Bueno, ahí todo un problema otra vez. Entonces, hay que siempre tener en cuenta todo lo que pasaba en el mundo en ese momento. ¿Y por qué duró tanto tiempo en el gobierno? Bueno, ahí podemos poner, y ustedes pueden sacar sus propias conclusiones cuando hablemos del doctor Francia, la parte de educación, sabían leer, sabían escribir los muchachos, eso es real, sabían contar, tenían oficios, por eso Paraguay se puede inclusive, se va a autoabastecer económicamente durante todo ese proceso, no va a necesitar de otra potencia extranjera. ¿Por qué? Porque todo era artesanal, todo era manual y todo se hacía aquí, porque se le enseñaba a la gente oficio en el colegio, en la escuela en este caso, no había colegio, y después más todavía de la clausura de este seminario de San Carlos va a haber muchísimos inconvenientes, muchos problemas, y no hay personas preparadas. Personas preparadas van a ser los que estudiaron antes y durante la época del propio doctor Francia, ya no después. Lastimosamente va a ser así. Y durante esa estructura que vamos a ir viendo, viene ya heredado de esta época, el arte barroco. Se le enseñaba a los indígenas lo que dijimos, ¿verdad? Arte principalmente, canteros, escultores, imaginería. No quiero que lo tomen a mal, ¿verdad? Así es el nombre oficial. Ahora nosotros le llamamos santería a este proceso. Anteriormente se llamaba imaginería. Aquellas personas que hacían imágenes religiosas. Hoy le llamamos al término, hoy cambió el término, le llamamos santería, ¿verdad? Pero en realidad el nombre oficial y el nombre correcto de llamarle a esa acción de crear, por ejemplo, eh, no sé, Melchor, Gaspar y Baltasar, que ahora está de moda ahora por el tema de tu pesebre, esa es una imaginería creada ya a nivel religioso. La pintura, la música, los grabados, y tiene su nombre, algunos de ellos. Juan Yapari y Tomás Tilcara fueron los indígenas que más resaltaron este aspecto, porque
Porque durante ese proceso que un indígena pueda grabar su nombre en una obra era muy raro. Y estos dos personajes tienen sus nombres grabados en muchas obras, principalmente hay una zona de Santiago, hay una zona de San Ignacio, en esos museos religiosos todavía se puede divisar esto. En el año 2000, no recuerdo, el año, hace 3 años aproximadamente, 3 o 4 años atrás, se robaron 3 imágenes del Museo de Santiago y se trataron de vender. ¿A cuánto vas a vender una imagen totalmente tallada a mano, en madera, pintada, totalmente? ¿Cuánto puedes vender? ¿Cuánto ustedes pueden poner precio a eso? ¿Cuánto ustedes dicen que puede salir una imagen? Póngale precio, ¿cuánto? Depende del tamaño, los detalles de la antigüedad. Excelente, así podemos poner como un término, ¿verdad? Pero Tipo, no tiene yo le puedo poner para 500 millones, 1000 millones, o sea, no tiene precio. ¿Y qué pasa? El cachafá los muchachos. Ustedes saben, sí, ¿dónde puede haber ofrecido? Así de cachafá, en Facebook. Ofreció en Facebook y ahí se le pilló al tipo, ¿verdad? Se hizo un trabajo de investigación y después se pudo contactar quiénes robaron las imágenes de estos museos. Para que vean que no tiene precio. Por la antigüedad, por lo que quieren realizar, no tiene precio. No podemos poner un término específicamente de un precio. Entonces, eso existe hoy en varios museos y no se pueden vender. ¿Por qué? Porque es patrimonio del Paraguay. Lastimosamente, muchos de estos patrimonios, después de la guerra del 70, la guerra de la Triple Alianza, muchos patrimonios históricos del Paraguay, en la parte de arte principalmente, van a parar a Argentina y Brasil. Se van devolviendo a poco, ¿verdad? Pero hay muchísimo, cuando hablemos aparte, vamos a estudiar muchísimos aspectos que siguen en manos, inclusive no de el Estado argentino y no del Estado brasilero, de coleccionistas privados. Le voy a contar una anécdota inclusive de una persona en Río de Janeiro que tiene una mansión donde hay muchísimos, pero muchísimos vestigios de la guerra de la Triple Alianza de Paraguay, pero nadie quiere decir nada. Se sabe dónde es, se sabe quién es, pero nadie puede decir nada, nada se devuelve. ¿Por qué? Porque es trofeo de guerra. Bueno, cuando hablemos de esa parte, vamos a entrar en esa zona también muy densa de la historia del Paraguay. Los edificios eran construidos sobre horcones orundeú, con paredes de adobe, vigas de lapacho, tirantes de palma y techumbre de teja. Hasta el día de hoy, eso podemos poner un ejemplo de un templo, ya sea, por ejemplo, Yaguarón, ya sea Capiatá, ya sea Piribebuy, ya sea Pilar. Esas iglesias que acabo de nombrar tienen esta estructura. Al costado estaba un campanario, las puertas, las rejas, los retablos eran de madera totalmente labrada. Eso hasta el día de hoy se mantiene. Hay muchos problemas para la restauración, por ejemplo, el templo de Yaguarón. Se necesitan casi 2.000 millones de guaraníes. Ahora, justo ante la pandemia, está totalmente ya que se tenía que estructurar el templo de Yaguarón, pero quedó ahí. Y usted, no sé si usted todavía hoy, no hace mucho no voy, no sé si ustedes, a uno de ustedes fue, estaba todo estructurado, inclusive ya para que se haga la reforma, la restauración, pero quedó ahí. Opa, el presupuesto era por el tema de la pandemia, no sé si se llegó a culminar eso no sé en realidad, tengo que visitar en estos días que pueda ahora para interiorizarme ese tema. Y también la puerta de madera labrada, esto por ejemplo se hacía en la erupción de San Cosme y Damián, de Jesús y Trinidad, que son muy icónicas, hermosas, inclusive la piedra totalmente labrada, imagínense, hoy se puede divisar todavía eso. Inclusive vamos a estudiar cuáles son las órdenes religiosas que quedaron aquí, principalmente jesuitas, que hoy son patrimonio universal de la humanidad según la UNESCO a partir del año 1993. A unos jesuitas maestros en el arte fueron Padre de Rivera, Pera Grasa, Ser y Luis Berger. Pero no se sabe mucho de las personas que realizaron estas obras, ¿verdad? Porque los muchachos que hacían, los indígenas le veían a los sacerdotes jesuitas principalmente y empezaban a copiar. Eso es lo que es impresionante. Y ustedes van a ver que eso todavía se da. No sé cuál sería la palabra en sociología, ¿verdad? Sería, pero el paraguayo, no sé si también en el caso de ustedes me pueden indicar también su experiencia en ese sentido, pero yo suelo ver muchísimo cuando viajo al interior. Yo, por ejemplo, veo una persona que hace algo
y se sienta uno de los muchachos, le ve cómo hace, ¿no? Le ve cómo hace y tal cual lo que está mirando, después posteriormente lo hace. Se llama hoy, y ustedes pueden estudiar esto, y lo van a estudiar en filosofía, la doctrina del empirismo, la doctrina de la experiencia. El paraguayo hace todo mirando, hace todo mediante la experiencia. Y eso se ve literalmente acá, ya en la parte de los indígenas. Los indígenas veían cómo hacían los españoles, los propios sacerdotes, y empezaban a copiar. Hacían copy-paste de muchísimas obras. Un portugués que realizó magníficas tallas que se pueden mirar eso. Por ejemplo, lo que vemos ahí en la zona de la iglesia de Yaguarón, el campanario, el retablo. Eso es la zona ahí de Sousa Cavadas, portugués que realizó esas tallas hermosas, preciosas, que estaban también en la iglesia de Capiatá, en la iglesia de Santísima Trinidad, que está ahí el retablo también. Todavía se ve ahí cerquita de la zona de ustedes, si alguno de ustedes vive ahí en la zona de Santísima Trinidad, hermosa iglesia estructurada arquitectónicamente muy parecida a lo que es Yaguarón, pero un poquito más pequeña. Fue construida entre 1755 y 1772 y representa el estilo barroco arquitectónico que nosotros copiamos de los españoles. Y también lo que acabo de nombrar, Capiatá, Piribebú y Valenzuela, inclusive Pilar, tienen esa estructura arquitectónica muy linda. Y acá tenemos mis imágenes. No sé si hoy sigue así, ahora como le digo, la última vez que yo fui fue esa 2018, fin de 2018 fue la última vez ahí. No sé si uno de ustedes fue hace poquito y está todavía así, ¿verdad? No sé si uno de ustedes fue. Este es el retablo, hermoso, precioso, totalmente hecho a mano. No hay ahí nada eléctrico, ni mucho menos. Tenía punzón de metal con martillo, totalmente a mano, totalmente de madera. Esas pinturas que ustedes ven ahí que parece dorado, totalmente hecho a mano. Hermoso, precioso. Y ni el propio, como acá Ya no nosotros, estamos tan así. O no está sea, tan así. la pintura ya no, o sea, el dorado ya no es más tan intenso y esas cosas. La última Excelente, vez. porque justamente yo fui hace 3 años, casi 4, fue la última vez que fui. Y estaba ya el proyecto, está todo el proyecto para que el año 2020 se haga una reforma en la estructura, porque se tiene que pintar nuevamente y esto sale millones y millones de guaraníes. ¿Por qué? Porque tienen que hacerlo personas especializadas y muchas de ellas de una Europa. No es fácil, entonces tenemos que cuidar nuestro patrimonio, no solamente cultural, religioso en nuestro país, y esto se muestra tal cual. Vemos totalmente estructurado. Acá también, esto es lo que a mí me gusta mucho esta foto. ¿Por qué? Porque nos muestra literalmente cómo era el templo y cómo ellos estructuraban la parte arquitectónica. Y hasta, como le digo, hace 4 años atrás que yo fui la última vez, no se utilizaba todavía energía eléctrica, ¿verdad? O sea, me refiero a la parte del micrófono del sacerdote. No sé si hoy tiene, porque hoy, por ejemplo, sí tiene la Catedral de Asunción, por ejemplo, hoy tiene ya a nivel todo micrófono espectacular, ¿verdad? Anteriormente, hace 4, 5 años atrás, por ejemplo, no tenía tan estructurado. Acá ustedes ven, no hay ventiladores acostados, ¿verdad? No hay ventiladores, no hay aire acondicionado. Esta fotografía ya un poquito más vieja, ¿verdad? Casi 10 años tiene. ¿Por qué? Porque inicialmente, si vos, el sacerdote está hablando aquí, hay una acústica excelente en el cual las personas o los fieles religiosos que van a esta zona, a esta iglesia, escuchan sin ayuda la voz del sacerdote. ¿Por qué? Por la acústica que posee. Y todos los templos y grandes casonas paraguayas, ustedes van a ver que tiene esa estructura. Un gran una altitud impresionante en el techo. ¿Para qué? Y esta se distribuye otra vez hacia los costados para que los costados estén totalmente abiertos, el famoso corredor Yeré. Entonces la gente ingresa por los costados y el viento también ingresa por los costados. Y eso se ve literalmente en la estructura en sí de la iglesia. No se necesita micrófono, no se necesita inclusive ventiladores inicialmente por la amplitud del lugar y por la estructura en sí del lugar que hace que vos puedas tranquilamente estar en ese lugar y no sentir calor, por ejemplo. Por eso van a ver ustedes que las Profe, principales, sí, y no eran que en estas iglesias, por ejemplo,
moría alguien así y se le enterraba adentro de las paredes, ¿o dónde sería eso? Sí, eso también tiene su significación. La pasada hablamos cuando hablamos de los guaraníes, ¿verdad? Durante el gobierno del doctor Francia, él autorizar que a las personas que fallezcan en el barrio o en un lugar específico, en su casa en sí, anteriormente se le enterraba, antes del doctor Francia se le enterraba en su propia casa a las personas. Después el doctor Francia va a establecer mediante una normativa, un decreto, en ese momento un documento, no era decreto, un documento, que diga que la gente le va a enterrar a las personas fallecidas en los patios de las iglesias. Eso se hacía. Por eso viene Don Carlos posteriormente y él establece el primer cementerio en lo que sería Paraguay, que es al costado mismo de una iglesia. Nos referimos al cementerio de la Recoleta, costado mismo de la iglesia. Entonces, a partir de ese momento ya hay un lugar específico donde enterrar a los muertos. Y si vos, sí, totalmente de acuerdo con la compañera, muchísima gente está enterrada al costado de esta iglesia. Así mismo, muchísima gente, hay documentos inclusive que indican que la parte derecha, izquierda y hacia atrás hay muchísima gente enterrada en esta iglesia en sí. ¿Por qué? Porque era una normativa de la época, normal, común y corriente. Era eso algo que ocurría. Por eso hay mucha gente que relaciona eso también con el tema de lo paranormal y compañía, ¿verdad? Hay mucho ahí de qué debatir también esa parte. Por eso, en la zona de Sajonia, también ahí cerca de la facultad, donde está Canal 9 hoy, el Parque Carlos Antonio López era, por ejemplo, un cementerio. Y muchísima gente que falleció en la guerra de la Triple Alianza fue a ese lugar. Hasta el año 1918-17 fue cementerio. Después se traslada eso, los restos que están ahí al cementerio del sur. Pero hay muchos cuerpos que cuando hay mucha erosión aparecen. Por eso hay mucha historia ahí que la gente que vive en Sajonia, por ejemplo, yo a veces suelo contar lo que yo ya leí y ahí nos centramos, ¿verdad? Y hablamos ahí, debatimos sobre lo paranormal también. Si le gusta, en otra oportunidad podemos hacerlo, ¿verdad? Sin problema. Acá vemos que el sacerdote también, esto está aquí, se acercaba un poquito más al pueblo para hablar también. Acá tenemos la imaginería, o sea, los santos, toda la imaginería. Tenemos la Virgen del Rosario, tenemos la Virgen de la Asunción, tenemos también otras imágenes ahí. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre esta parte, de la parte cultural principalmente a nivel de la provincia del Paraguay? Para entrar a lo que sería ya las órdenes religiosas. ¿Una pregunta que tenga, una consulta? Ninguna, Ninguna por mi profe. parte. ¿No hay? Perfecto. Bueno, ¿quiénes llegaron aquí? ¿Quiénes fueron las primeras órdenes religiosas que llegaron? Vamos a tener en cuenta acá, según el programa de filosofía, nosotros tenemos que estudiar franciscanos, mercedarios, dominicos, jesuitas y jerónimos, ¿verdad? Pero ¿quiénes son las primeras en llegar? Ahí las primeras en llegar van a ser justamente, porque tenemos que tener en cuenta que en el año 1492 hay una lucha, recuerdan que dijimos, en la propia España entre los propios españoles y los árabes. Y hay muchísimas mezquitas en España, hermosas, preciosas. La mezquita nos referimos al templo sagrado de los musulmanes y también por ende hermosas iglesias católicas, ¿verdad? Entonces, para difundir y hacer una conquista, famosa conquista espiritual, se van a fundar estas órdenes religiosas con la idea de llevar a lo recóndito del mundo la doctrina católica. Eso va a ser justamente, primeramente en Europa, y después se va a distribuir a nivel mundial, y qué decir cuando se van a descubrir nuevas tierras en lo que hoy es América y las Indias Profe, occidentales. Señor, una especie de cruzada, pero evangelizadora, sin armas, digamos, para sí, contrarrestar señor, la reforma. sí, señor. ¿Recuerdan ustedes que yo le hablé de esa parte de las causalidades? Una de las causas fue en Europa que la gente empezó a leer la Biblia. Anteriormente la gente no leía la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia solamente tenía sacerdote en su casa y en la misa no se leía la Biblia. Se leía el catecismo de la Iglesia Católica. Mucha gente no conocía la Biblia. Entonces, el primer hito religioso, por así llamarlo, fue que el tal Martín Lutero, o sea, sus 95 tesis, ¿verdad? En la catedral de Winchester,
eso estaba que la gente tiene que tener acceso a la Biblia. La gente no leía la Biblia. Entonces, ese era un problema en realidad. Y la Biblia estaba en latín. Entonces, lo que hace Martín Lutero es traduce la Biblia, inicialmente al alemán, y después ahí en muchísimas otras lenguas. Entonces, la gente empieza a leer y empieza ahí a la reforma protestante. Y aparte de eso, la gente va a salir de la propia Iglesia Católica hace una contrarreforma, no se va a quedar con los brazos cruzados, ¿verdad? Reafirma su fe. Ustedes, no sé quién acá de la doctrina católica, ¿verdad? Ahí está el credo viene después como una contrarreforma, y viene también el Tribunal de la Santísima Inquisición, de la Santa Inquisición. Muy terrible, con muchísimas consecuencias. Viene ahí con muchísimos problemas de tortura también a nivel historiográfico. Eso es real, eso es cierto. Y eso también se traslada, como dice el compañero, en todas partes del mundo, ¿no? Y aquí se traslada la conquista espiritual principalmente en lo que sería desde México hasta lo que hoy pertenece a la Argentina. Porque en el norte de América, específicamente, va a tener mucha acción ahí Francia y la propia Gran Bretaña, ¿verdad? O el Reino Unido. Y la iglesia en Gran Bretaña, la iglesia del Reino Unido, es la iglesia creada por Enrique VIII, que también tiene su historia muy rica, ¿verdad? Un rey, Tudors, que no se le permitió que se divorcie su señora, quería casarse con una hermosa mujer llamada Ana Bolena, no se le permite porque el Papa dice, no, 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 podemos divorciar, no existe eso, hasta que la muerte los separe, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, no podés, no hay divorcio ahí. Entonces él se declara, se les comulga de la Iglesia Católica, no quiere saber nada, y él crea su propia iglesia, ¿verdad? Que es la Iglesia de Inglaterra, llamada hoy Iglesia Anglicana. Su máximo exponente es el templo aquí en Paraguay existe, ahí sobre la Avenida España, St. Andrew's Church, o la iglesia de San Andrés, ahí cerquita de la Ande, y tiene también para poner en consideración que van a crearse acá, estamos hablando del año 1500, 1600, ¿verdad? Muchísimo inconveniente también, no solamente a nivel de mentalidad, a nivel religioso también, ¿verdad? Bueno, entonces es un ejemplo que ponemos, y van a salir muchísimos problemas a nivel religioso, por eso acá cuando vienen los españoles, tienen que llevarle a los indígenas la palabra de Dios. Y va a haber muchísimas técnicas, ¿verdad? Va a haber muchísimas órdenes que van a realizar eso. Pero lo que yo quiero con ustedes hoy, y siempre le cuento esto a mis alumnos, cuando viene persona al extranjero, no le digan qué hermosas son las ruinas jesuíticas. Son reducciones jesuíticas. Porque ustedes si le dicen, vamos a las ruinas, hoy no te va a querer, ¿para qué me voy a un lugar totalmente destruido? Te van a decir la gente, ¿verdad? Entonces, por experiencia, porque yo te enseño en la Politécnica, ¿verdad? Y ahí tenemos hotelería y turismo, no le vas a querer llevar a la persona a lo que sería una ruina, entonces te vas a llevar a las reducciones jesuíticas. Hoy existe eso, los 13 pueblos de reducciones jesuitas, vamos a estudiar nosotros, algunos de ellos, no todos los 13, pero cómo ellos fueron difundiendo la estructura española dentro de la estructura social y política de los propios indígenas. Y cómo los jesuitas también van a tener importancia política, cuando van a tener grandes extensiones de tierra y un número considerable de indígenas a su cargo. Y muchos filósofos van a poner en consideración que es un experimento social muy parecido a lo que es el comunismo. ¿Por qué? Porque vivían en comunidad, no existía el dinero y la mayor parte de la gente se ayudaban unos a otros y no había jerarquías diferentes. Entonces, van a estudiar eso en filosofía, por eso no me quiero meter en otra materia, ¿verdad? Pero van a estudiar eso en filosofía. Bueno, comenzamos entonces con los franciscanos. Franciscanos, hoy el Papa, actualmente la Iglesia Católica, lleva el nombre del creador de esta orden religiosa. Nos referimos a Francisco, famoso San Francisco de Asís. Hoy el nombre del Papa, inicialmente cardenal Jorge Bergoglio, hoy su nombre es Papa Francisco I, o como la gente quiere llamarlo Francisco I, ¿verdad? Francisco I, en él, nosotros tenemos acá la orden religiosa de los franciscanos, aprobada en el año 1212.
¿Qué ustedes conocen de San Francisco? A ver, ¿quién acá conoce algo de San Francisco? Relacionan mucho, seguro con un aspecto específico, ¿verdad? ¿Con qué relacionan San Francisco? ¿Una idea? Con la humildad, los pobres, los animales, Sí, la señor, así vida mismo, ascética. totalmente. La pobreza, pero hay que tener en cuenta, muchas veces eso no se estudia, ¿verdad? San Francisco, una persona heredera de clase noble, con dinero, un buen pasar, o más que buen pasar, decide tomar el camino del evangelismo, ¿verdad? Se declara pobre, votó de pobreza y castidad, por eso esa sencillez se caracteriza con San Francisco, y va a crear una orden religiosa. Esta orden religiosa va a llegar a América, una de las más numerosas y más eficaces en la evangelización, y va a llegar a Paraguay en la segunda mitad del siglo XVI aproximadamente. Pero, acá por ejemplo, hay que diferenciar los pueblos jesuitas y los pueblos franciscanos. Y es una forma muy fácil. Los pueblos jesuitas van a tener el término SAM, van a hacer reducciones. Un lugar específico, van a amurallar muchas veces, ahí van a estar los indígenas y le van a enseñar la doctrina y la palabra de Dios. Sin embargo, los franciscanos van a ser un poquito más libres en su estructura. ¿Por qué? Porque van a crear pueblos. Y esos pueblos van a tener nombre, muchos de ellos, en guaraní. Por ejemplo, nos referimos al pueblo de Altos. Inclusive el pueblo de Altos, nos referimos a varios pueblos que van a tener nombre en guaraní. ¿Por qué? Porque Luis de Bolaños va a ser el que se va a caracterizar por eso. Nosotros le debemos a este personaje el catecismo en guaraní. Él va a concebir la idea de reducir estos pueblos y llevar una lengua a la parte escrita. Por eso es muy importante lo que hizo él. Imagínense una lengua totalmente bárbara, violenta, como el caso de la lengua indígena. Él la traslada a un idioma. Inclusive eso llegó a todas partes de Sudamérica y llega al propio rey. Llega al propio rey ese libro escrito por País Bolaños. Y en las reducciones se producía algodón, tabaco, yerba mate, ¿verdad? Pero principalmente los pueblos. Estos pueblos, acá tenemos ejemplo de lo que sería el catecismo breve, lo que hizo justamente el País Bolaños, y posteriormente el catecismo de Lima, en el sínodo de Lima se va esto a ser una normativa y todas las reducciones jesuitas e inclusive, ¿verdad? Franciscanas, todo eso se va a empezar a estudiar, se va a empezar a leer el guaraní. Por eso es muy importante esta estructura. Los franciscanos, ¿qué hacen? Crean un pueblo, como dijimos, un poquito diferente la estructura de los franciscanos, los jesuitas, en la idea en sí. Entonces, esa idea de la iglesia también ya viene ya, ¿verdad? Tiene la estructura muy alta, tiene el famoso corredor Yeré, corredores laterales, refugio con la lluvia, el ardiente sol. Esa idea ya tenía ya ellos, totalmente estructurada. Se ve, por ejemplo, en el templo Yaguarón, también en muchos pueblos de Paraguay. Esa idea, la estructura, cómo se crea la iglesia, ya viene ya de esta época. Y hasta el día de hoy muchas iglesias inclusive tienen esa idea, a excepción de las catedrales nuevas, por ejemplo, la catedral de San Lorenzo, que tiene estructura gótica, y otras catedrales que ya dejan esta parte. Algunas figuras representativas son el término fray. Este es muy característico de los franciscanos. Fray Luis de Bolaño, Alonso de Buenaventura, Gabriel de la Anunciación, Francisco de Guzmán, y los pueblos, como dijimos, guaraní, ¿verdad? Y ustedes van a relacionar eso a qué? A los propios guaraníes allá, ¿recuerdan? En clases anteriores nos referimos a los itatines, ¿recuerdan los itatines? Itá, los guarambarenses, ¿recuerdan? Los tobatines, entre otros, que son etnias guaraníes. Y los pueblos son Itá, Yaguarón, Guarambaré, Tomatí, Yutí, Cazapá y el propio pueblo de Alto. Ellos crearon pueblos que hasta el día de hoy permanecen dentro de la estructura geográfica de cada zona. Hoy todavía esto permanece. Sin embargo, las reducciones jesuitas fue un lugar específico que después se va a crear como una municipalidad, pero era diferente la estructura. Los franciscanos tenían indígenas a su cargo, pero un poquito más libres en la comunidad que los propios jesuitas. Fueron los dominicos, la orden de los predicadores más conocida, ¿verdad? Su fundador Santo Domingo de Guzmán,
fue la última en fundar convento en Paraguay. En la iglesia de la Encarnación, por ejemplo, inicialmente pertenecía a esta orden religiosa, el convento, y acá nosotros vamos a estudiar en los, parte de los dominicos, que ellos también estructuraron en lo que sería lugares muy alejados. Por ejemplo, el caso de Aregua, ellos se fueron a realizar evangelización a los mulatos y negros de esa zona geográfica, o sea, totalmente los que están olvidados. También en la zona de Tabapú, en la zona de lo que sería hoy prácticamente Encarnación, pusieron una capilla y una Virgen del Rosario, y tenían también a su cargo un lugar donde por muchísimo tiempo a la mujer se le va a enseñar en la época de la colonia la casa de recogidas y huérfanas, una casa correspondiente a la orden religiosa justamente, y ellos, las monjas, van a enseñar ahí a muchas mujeres las primeras letras, porque tenemos que tener en cuenta que las escuelas primarias o las escuelas donde se partían educación en la época de la colonia eran netamente para los hombres, no así para las mujeres. Inclusive, cuando el doctor Francia va a establecer con el bando del 6 de enero de 1812, la educación primaria gratuita y obligatoria para lo que sería Paraguay en ese momento ya independiente o inicialmente independiente, el bando del 6 de enero solamente va a ser para los hombres, no así para las mujeres. Las mujeres seguían estudiando de forma inclusive prohibida en las casas de las monjas o en los conventos principalmente. Y ahora vamos a estudiar los jesuitas. Ya hablamos anteriormente de la parte religiosa de ellos, hablamos inclusive ya de la parte de los colegios, hablamos de las escuelas que crearon ellos. Pero la jerarquía y el inicio en sí de los jesuitas es diferente que los franciscanos. Los franciscanos, totalmente estructurados en la humildad, la sencillez, la castidad. Los jesuitas de por sí, al crear esa orden religiosa, el caso de San Ignacio de Loyola, él lo crea con el nombre Compañía de Jesús. Ellos son soldados de Cristo. Así literalmente eran nombrados, con una jerarquía militar inclusive, ¿verdad? Pero esa jerarquía militar era netamente a nivel de soldado de Cristo. ¿Para qué? Para ir a predicar el evangelio en todas las localidades del mundo. Esa es la idea justamente. Pero ellos están un poquito más estructurados que los franciscanos. ¿Por qué? Porque se va a crear en estructura geográfica en sí. Por ejemplo, van a ver un lugar, la provincia en sí, se va a nombrar una parte jerárquica, un lugar geográfico, y en esa zona se le va a enviar a los jesuitas. Por ejemplo, en 1567 los jesuitas españoles fueron destinados al Perú, y en 1587 llegan algunos a Paraguay. Trabajan con los indígenas, pero no había o no existía provincial jesuita del Perú todavía que decida apoyar una misión ya lo que sería Paraguay. Eso están estructurados de una forma diferente ellos que el caso de los franciscanos. Por eso ellos iban con una estructura, no iban solos. Entonces, el general de los jesuitas, por eso le digo, tenía una jerarquía militar. El padre Claudio Aguavía, en 1607, nombró a Diego de Torres provincial de la nueva provincia jesuítica del Paraguay. Pero atiendan bien, la provincia era jesuítica del Paraguay, pero incluía territorios como lo que estaba en Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, y parte de lo que es Brasil. Entonces, 490.000 kilómetros cuadrados aproximadamente tenían esta provincia jesuítica, y aproximadamente los famosos 30 pueblos jesuitas, ¿verdad? Y ellos tenían una forma diferente de hacer la estructura de la conquista espiritual si relacionamos con los franciscanos. Ellos hacían reducciones. ¿Por qué? Porque un lugar determinado, inclusive ellos hacían murallas, y en ese lugar ellos se afincaban formando ese pueblo. Esos indígenas vivían ahí, estructuraban a nivel de, por ejemplo, cultivo de yerba mate, cultivo de tabaco, y se organizaban en comunidad. No había dinero circulante, a excepción de que cuando los propios jesuitas vendían sus productos a inclusive colonias vecinas, pero ahí está el problema. El fuerte lazo político que tenían los jesuitas con algunos cabildos del Río de la Plata va a ser causante de sería envidia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los jesuitas no pagaban impuestos por todos los indígenas que estaban en ese lugar,
Sin embargo, ellos tenían excelente calidad y cantidad de producción económica, principalmente yerba mate. En las reducciones se hablaba del guaraní, se usaba una vía orientada al bienestar de los indígenas, ellos vivían bien. Se hacía el término moneda de la tierra. ¿Por qué? Porque no había moneda metálica, entonces la moneda de la tierra es el famoso trueque. Si vos me das un kilo de hierba, yo te doy un kilo de tabaco. Un ejemplo que les pongo con el tema del trueque directo. Entonces la economía era netamente basada en el trueque o directamente el cambio directo. O sea, no hay así dinero circulante. Por eso nuevamente voy a recalcar a ustedes cuando hablen de filosofía, un ejemplo de esta doctrina comunista, ¿verdad? Que en ningún país del mundo se pudo realizar, porque sí se llegó a un socialismo, pero nunca se llegó al comunismo en sí, a nivel estructural, filosófico, político. Acá hay un ejemplo de que se pudo llegar a intentar, por lo menos, ¿verdad? Esa no era la idea de los jesuitas, pero a nivel filosófico ustedes van a estudiarse seguro esa parte aquí en la zona del Río de la Plata y parte de lo que sería Paraguay. La producción estaba orientada a satisfacer las necesidades de la gente, grandes extensiones de cultivos. ¿Y de quién era el cultivo? De todos. Propiedad comunitaria. Los indígenas realizaban los cultivos y los padres, los religiosos que hacían, distribuían en toda la comunidad para ellos en sí. Entonces, la posibilidad de que cada familia tuviera su propia tierra y podía comerciar a través del trueque. O sea, por eso le digo, no había dinero circulante. Ese es un aspecto esencial justamente de la parte del comunismo, ¿verdad? O sea, no había alguien superior ni alguien inferior a nivel de salario principalmente. La primera gramática y un libro de oración en la lengua guaraní ya se utilizaba también. Primero, los primeros lingüistas, por eso eran justamente los jesuitas, también los franciscanos que estudiamos hace rato. Estaban formados por indígenas guaraníes, los españoles no podían comerciar con los indígenas, es también un aspecto muy importante, pero muchas veces, ¿qué pasaba? Y sí, había excedente. Y al haber excedente, en el caso de los jesuitas, muchas veces los padres se veían obligados a vender su excedente a las provincias y colonias vecinas, ¿verdad? Y le era negocio redondo, ¿por qué? Porque ellos no pagaban impuestos, tenían indígenas que trabajaban para ellos y ya era el excedente. O sea, vos ya le repartiste a todo y cada uno de los indígenas, entonces te sobraba ya eso. Entonces, muchas veces eso es lo que se vendía y eso va a causar roncha entre los cabildos de cada una de las zonas geográficas correspondientes y entre ellos también Asunción, porque los jesuitas, sus productos van a ser muy baratos y van a empezar a vender sus productos. Y van a tener influencia política y geográfica en varias zonas. En las reducciones dijimos, no se pagaban tributos, entonces debían servir la corona. Esta experiencia duró 150 años hasta que fueron expulsados por Carlos III, a ver si recuerdan en qué año. Primera parte de la clase de hoy dijimos en qué año fueron expulsados. ¿Recuerdan en qué año fueron expulsados? Los jesuitas de los dominios de los españoles. 1767. Excelente, señor, muy bien. 1767, cuando el rey era uno de los máximos exponentes de los Borbones, nos referimos a Carlos III. Entonces, a partir de ese momento, muchas reducciones jesuitas van a desaparecer. Van a desaparecer y ¿qué van a hacerse de esas reducciones jesuitas? Los indígenas muchas veces van a ser obligados a salir, van a empezar a trabajar en ámbito secular y esas reducciones jesuíticas se van a utilizar como cuarteles. Por eso se llama secularización de los conventos o los colegios jesuitas, se van a hacer como cuarteles. Acá un ejemplo, un breve resumen de las más importantes reducciones jesuitas de lo que sería Paraguay y la zona de Misiones, la zona de Itapúa y un poquito por debajo ya lo que hoy sería parte argentina. Pues la más importante es San Ignacio Guazú, donde estaba lo que sería la primera imprenta del Río de la Plata. Ustedes sabrán siempre, ¿verdad? Famoso. Paraguay fue uno de los primeros, ¿verdad? Paraguay fue el primero, Paraguay fue el primero. Han escuchado mucho eso con los profesores de historia. Y hablamos que la primera imprenta de todo el Río de la Plata no había. Zona de Brasil, cercana a Brasil, Argentina, aquí en el correspondiente a la provincia del Paraguay, en San Ignacio Guazú estaba la imprenta, ¿verdad? En sus ruinas se puede visitar todavía hoy, hermoso, precioso ahí, a 226 kilómetros de Asunción. No sé si siempre yo relaciono esta parte y disculpen, ¿verdad? Si le digo a ustedes tienen que hacer esto, tienen que viajar, porque
Cuando yo enseño geografía, muchas veces cuento mi propia experiencia de mis viajes para que ustedes también se emocionen y ustedes también hagan eso y a ustedes les guste conocer nuestro país. Por eso brevemente acá me tomé el atrevimiento de, no está en el programa esto, gente, no está en el programa de forma directa, pero por lo menos tenemos que conocer. Inclusive muchas veces ustedes habrán ido a estos lugares y no tienen muchas veces ni idea, ¿verdad?, dónde es o dónde está ubicado y por qué son importantes. La más importante, San Ignacio de Iguazú, se encuentra quizá el museo más completo de las reducciones jesuitas hoy en territorio paraguayo. Santiago, que da origen también inclusive a la ciudad. Sí, se cree, ¿verdad?, que el nombre de Santiago es uno de los personajes, que el caso de el santo que se debe el triunfo cristiano sobre los moros, y también fue creada esa reducción jesuítica para evitar el avance de los bandeirantes en esa zona. Hoy está ubicado a 258 kilómetros de Asunción, cerquita de la ciudad de Ayolas, hermosa, preciosa en la ciudad de Ayolas. Si le gusta pescar, totalmente recomendada ahí, Dorado, excelente, ¿verdad? Ahí cercano, ahí tenés ya Ciretá cerquita, una ciudad tranquila, hermosa, muy bien estructurada. Vos te vas a Ayolas y no sentí el paso del tiempo, literalmente. Unas reducciones más pequeñas, ahí está, por ejemplo, la única que posee retablo original completo. Eso era hace 10 años atrás. O sea, no sé, hoy todavía sí sigue así, ¿verdad? San Cosme y Damián, eso si ustedes ya conocen, una de las más conocidas, en 1632 fue fundada, se encuentra a 342 kilómetros de Asunción, se destacan los estudios astronómicos, hasta el día de hoy está eso, ahí hay un reloj gigante de sol, un observatorio astronómico, hay un lugar donde vos directamente puedes divisar el sol y a las 12 de la mañana ingresa a ver los rayos solares y vos podés pararte ahí, puedes hacer un reloj solar. También hay, se trató de emular eso también en la Politécnica. En la Politécnica hay un reloj solar también, los muchachos ahí se divierten también en ciertas horas para nombrar, ¿verdad?, y mirar el reloj solar. Y ese es el tema del famoso túnel. No se llegó a encontrar nunca, pero siempre se habla. Hay documentos que dicen que hay un túnel, el cual pasa por debajo de la reducción e inclusive llega al río Paraná, ¿verdad? Pero no se llegó a encontrar todavía ese famoso túnel, pero se cree que existen justamente para evitar las invasiones de los bandeirantes. Los jesuitas creaban túneles en ese sentido. Hay muchos documentos que indican, pero no se llegó a encontrar todavía, ¿verdad? En varias reducciones jesuíticas se habla de los túneles. Jesús de Barangüe, ubicada en la ciudad justamente de Jesús de Barangüe, muy conocida, declarada Patrimonio Universal, por eso una de las más, una de las mejores cuidadas. En 1993 es Patrimonio de la UNESCO, por eso se ve ahí el estilo morisco, grandes portales, totalmente de roca espectacular, totalmente estructurada y totalmente labrada y bien conservada. ¿Por qué? Porque bien cortadito el pasto ahí, ¿verdad? Porque viene plata de la UNESCO, o sea, hay que cuidar. Nuestra Señora Santísima Trinidad, fundada en 1700, seguro ustedes tienen muchísimas fotos ahí, ¿verdad? Se habrán subido ahí la parte del costado ahí del templo, seguro tienen fotografía ahí en esa zona. Fundada en 1706 a 1712, la reducción de la Santísima Trinidad, también declarada Patrimonio Universal de la Humanidad en 1993, por eso está muy bien cuidada también. Y esta es la más conocida. Ahí está la pila bautismal, donde muchos de los muchachos ahora se lanzan encima, se sacan la famosa foto ahí en la pila bautismal, en el púlpito, ahora se van a ver ahí la parte de arriba de, del templo. Y ahí vos podés mirar el cementerio también, donde se hacía la huerta a los indígenas, y hay un lindo museo de esculturas, totalmente la imaginería de la época, ¿verdad? Santa María de Fe está a 240 kilómetros de Asunción, fue fundada en 1647, tiene un museo muy lindo, y ahí hay todavía arte sacro. De ahí era donde se robó esa imagen que les dije hace rato, y que gracias a Dios se pudo recuperar, ¿no? Santa Rosa de Lima, fundada en 1698, se encuentra a 248 kilómetros de Asunción, cuenta con una imponente casa indígena convertida en comercio, un campanario de la época, y la famosa capilla de Loreto que todavía hoy se puede divisar con murales que ya están totalmente desgastados lastimosamente, murales de la época que ya hay que reformarlo, ¿verdad? Y no hay presupuesto y quedó ahí. Bueno, ahora terminamos los jesuitas, los franciscanos. Ah, aclaración, tema de los pueblos. Acá, y un ratito más voy a retroceder acá para que ustedes vean la diferencia. Acá vemos Sam. Sam
Sam, Jesús, ¿verdad? No Sam, pero Jesús. Santísima, San, Sam, y así, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean muy fácil la diferencia hacer entre jesuitas y franciscanos, los pueblos franciscanos están escritos en guaraní, están nombrados en guaraní, y los pueblos jesuitas están totalmente con el término Sam, ya sea Sam o ya sea Santa, ¿verdad? ¿Ven la diferencia? Todos los pueblos, casi los 30 pueblos o reducciones jesuitas, totalmente en nombre de un santo, sí o sí. ¿Ven la diferencia? Entonces, para que ustedes sea fácil, si sale en el examen, el presente pueblo es indígena, el presente pueblo es correspondiente a la formación de los, y ahí te pone mercedarios, dominicos, jerónimos o jesuitas. Bueno, los Profe, mercedarios, señor. antes de pasar a los mercedarios, usted te había mencionado que los jesuitas llegaron en 1540, fundada por San Ignacio de Loyola, ¿verdad? San Ignacio de Loyola no fundó aquí, fundó allá en Europa. Ah, en Europa. En Europa se funda esto y ellos después posteriormente llegan aquí. Ah, en general, así como los franciscanos en 1212. Sí, señor, así mismo. Ah, Acá, genial. por ejemplo, nosotros tenemos acá el famoso SIL, ¿verdad? El San Ignacio de Loyola, tenemos aquí en una universidad ahí donde estuvo un tiempo. Pero ellos llegaron con una oleada muy importante, esa estructura jerárquica militar. Eso es lo que es importante de los jesuitas. Y todas las obras religiosas que hicieron no es tan importante como la obra cultural que ellos dejaron. Porque a excepción de los franciscanos, ellos también dejaron muchos escritos. Muchos escritos, ¿por qué? Porque tenían la imprenta. Que tenían la imprenta, ellos difundieron mucha bibliografía básica. Ellos, por ejemplo, hacían sus cartas anuas, donde ellos los acontecimientos de la época ellos empezaban a describir. O sea, hay unos cuantos cronistas ahí muy importantes dentro de la época de los jesuitas. Pero ¿qué pasa? Esto es netamente memoria, ¿verdad? Es lo que pasaba en ese lugar, empezaban a escribir netamente ahí. Nada más que esa parte. Pero fueron muy influyentes en la economía y cultura paraguaya, Gracias, el profe, caso de por los aclarar. jesuitas. Sí, señor, sin problema. ¿Otra pregunta que tengan? Ninguna, profe. ¿No hay? Bueno, perfecto. Seguimos entonces, y con esto prácticamente terminamos la clase de hoy. Vamos a hablar de las últimas órdenes religiosas, los mercedarios, de Nuestra Señora de la Merced. Ellos fundaron los primeros conventos en la ciudad de Asunción, que es el caso del convento Grande de San José, primer convento erigido en Paraguay, con una iglesia, la famosa iglesia de San José, que después desaparece, ¿verdad? En una demolición, se demole bastante por el tema de la antigüedad. Pero los mercenarios no se dedicaban a preferencia a la conversión de los indios. Pero, ¿en qué ellos van a realizar su trabajo eclesiástico o de evangelización ante las clases sociales más necesitadas, por así llamarlo? Nos referimos a los negros, nos referimos a los mulatos y los zambos. Eso se va a dar principalmente en lo que hoy es Ipacaraí, se va a dar principalmente ahí en la zona de Areguá, no hay una capilla inclusive de los mercedarios, acostado o a costa de lo que sería el lado de Pacaraí, en esa zona, donde había muchos pardos. Pardo es el término que se utiliza a negro. Si ustedes en algunos libros encuentran pardos, serían negros, ¿verdad? Mulatos, ya explicamos que era la unión de mulatos, y también los zambos. Y los frailes de la Merced impartían enseñanza a las primeras letras y asistían a quienes, a las familias criollas de la época. Estamos hablando de que Areguá era un lugar muy alejado en esta época colonial, pero muy lindo, muy hermoso. Entonces, muchas de las familias coloniales de Asunción inclusive decidieron vivir allá. Y tienen, por eso ustedes van a ver inclusive en la zona ahí de Areguá, hermosas casas coloniales, espectacularmente conservadas. ¿Por qué? Porque no hay mucho tráfico, es muy tranquila la ciudad. Entonces, como están ahora, ¿verdad? No está tan lejos de, de Asunción, de nuestra ciudad capital, la gente puede acceder. Pero anteriormente era mucha la distancia, entonces mucha gente inclusive va a tener ahí la zona de Areguá, y en este momento el caso de los esclavos
pardos y mulatos. ¿Por qué? Porque esas familias aristocráticas paraguayas, inicialmente asuncenas, va a tener muchísima gente que inicialmente le va a pertenecer, ¿verdad? Nos referimos a los esclavos. Entonces, acá, este también es un aspecto que hablamos hace rato con la compañera, ¿verdad? Mucha gente y muchas familias criollas, las cuales mostraban notable preferencia por ser sepultada en los templos. Ahí también el tema que hablamos ahora, que mucha gente en esta época era sepultada, debería de ser sepultada en su casa, pero ya viene la costumbre, que se va a volver costumbre en muchos ámbitos, y acá estamos poniendo un ejemplo, de que la persona debería ser sepultada en su casa y va a ser sepultada en el templo. Y después recién se va a crear la idea de hacer un cementerio, ¿verdad? Al costado de las iglesias. Bueno, la parte de la economía en la colonia. A ver, ¿cómo se relaciona la economía? Ustedes van a tener en cuenta, y hablamos ya de eso en la parte de los Borbones, con la parte de la estructura económica de los Borbones, va a haber un crecimiento muy importante y se van a crear puertos. ¿Por qué? Porque se van a crear en la parte de los Borbones, las reformas borbónicas, estudiamos la clase pasada, se van a crear aduanas. Y al crearse aduanas se van a poner principalmente los puertos. Por ejemplo, Paraguay va a tener muchísimos inconvenientes, muchos problemas, inclusive una consecuencia de la revolución comunera que vamos a estudiar en la próxima clase, va a ser el establecimiento del puerto preciso de Santa Fe. O sea que cualquier expedición o cualquier producto que sea comercializado de Paraguay a Buenos Aires y de Buenos Aires a Paraguay tenía que pasar por este puerto preciso y pagar un impuesto, el 10% del valor de ese producto. Imagínense, tipo un IVA de la época, muchísimo, ¿verdad? Paga por el simple hecho de llevar y traer ese producto. O sea, por eso Paraguay va a tener un castigo impresionante después de la Revolución Comunera con el establecimiento de ese impuesto. Pero hay otros impuestos, ¿verdad? Principalmente la ganadería, que ya va a ser totalmente estructurada hasta el día de hoy en la zona de Ñemby, con la zona geográfica que corresponde a la zona del Pantanal. Ahí hay mucha zona pantanal, por ejemplo, vamos a estudiar después en la época de la Guerra de la Triple Alianza, por ejemplo, Estero Bellaco, en la zona de Curupactu, un poquito más al sur, al norte, vamos a estudiar esa parte. En la zona de Paraguarí también, muchísimo aspecto ganadero, inclusive después este aspecto ganadero va a tomar Doctor Francia y va a crear las estancias de la patria, lugares donde se van a establecer en el aspecto ganadero y también el aspecto de la agricultura a nivel de Paraguay. Y una oficina y un ámbito muy importante dentro de la estructura económica paraguaya va a ser el estanco de tabaco. ¿Qué es lo que es estanco? Ustedes conocen cómo se hace la estructura del tabaco en sí para que posteriormente se pueda vender. El tabaco se saca la hoja de la planta, se deja secar durante un tiempo determinado y hay varias variaciones justamente de la planta. Hay, por ejemplo, la zona de Estados Unidos, por ejemplo, tiene la zona de Kentucky o Kentucky, tiene el tipo de hoja determinado. En el caso de La Habana, tiene ahí una hoja determinada. Y la hoja, una vez que es secada, estacionada en un lugar específico, pasado un tiempo, se hace justamente el cigarro o el habano en sí o lo que fuera que se va a utilizar y tiene un sabor determinado. Conste a la planta en sí. Y Paraguay tiene una riqueza inmensa a nivel de tabaco, eso ya viene de esta época, en la época colonial. Entonces los muchachos que hacían, en ese momento la gobernación de Paraguay establecía estanco del tabaco. Entonces en un lugar específico, una oficina específica se llevaba ese tabaco, se dejaba estacionar para su posterior venta, hacer un estímulo, o sea, era un lugar donde comprabas y vendías prácticamente tabaco. Inclusive, una orden del virrey eximía de prestar el servicio militar a aquellos que se matriculaban en dicho establecimiento. O sea, si vos, por ejemplo, realizabas el estanco de tabaco, no te iba al servicio militar. Son un experimento muy importante a nivel económico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la idea era que la gente empiece a producir tabaco, porque pues se vendía muchísimo y tiene una excelente riqueza en el tabaco paraguay. Bueno, no podemos especificar, ¿verdad? Que hasta el día de hoy se vende, ¿verdad? No podemos decirle el nombre de la persona, ¿verdad? Que acá es palabra mayor a nivel de tabaco en Paraguay, ¿verdad?
Pero para que vean que hoy todavía se sigue vendiendo y se sigue estructurando el tabaco en Paraguay. Entonces, tabaco, dijimos que era un lugar específico donde se llevaba el tabaco, se estacionaba y posteriormente se vendía, ¿verdad? Era un lugar muy importante dentro de la estructura económica, el depósito en sí, donde se dejaba el tabaco para uso posteriormente. Por eso se llamó estanco. Y la exportación del tabaco constituyó una de las mayores fuentes de ingreso, en el caso de Paraguay, pero tampoco era solamente tabaco. Caña de azúcar, hasta el día de hoy, el departamento con mayor cantidad de producción de caña de azúcar hoy, el departamento del Guairá, principalmente la ciudad de Iturbe. Ahí está la famosa azucarera Friedman. Ustedes lo ubican a Friedman, ex gobernador del Guairá, sí, el famoso esposo de Marley Figueredo, ahora bueno, sí, sabemos ahí. Su papá, ¿verdad? Uno de los máximos multimillonarios y que se casa al 2x3, ¿verdad? Con las modelos. Bueno, ese personaje obtuvo su dinero, obtuvo toda su fortuna ya años anteriores con la famosa azucarera Friedman, que era muy importante, estamos hablando principalmente en la época del siglo XX y parte del siglo XIX. La mandioca también muy utilizada aquí en nuestro país, muchísima a nivel de gastronomía. El algodón, que hasta hace 20 años atrás en todos los departamentos se cultivaba, inclusive en la época de la colonia y parte de Doctor Francia, y ni qué decir los López, era considerado oro blanco. Inclusive hay una teoría que dice que fue una de las causantes de la guerra de la Triple Alianza del algodón, que vamos a estudiar cuando hablemos de esa parte. La miel, también a nivel de exportación. Y acá yo no les puse, ¿verdad? Porque quiero tomar esto como punta de lanza. Hay una forma de, no sé cuál sería la palabra, de tergiversar un cultivo que nosotros, porque para nosotros es muy importante y que hoy se está hablando muy mal de él. Me refiero al cacao, ¿verdad? La hierba. Ahí inclusive, no me acuerdo su nombre, porque está en francés. Lo voy a buscar ahora. Un historiador francés que dice que había sido los jesuitas y lo por ende los guaraníes no plantaban yerba mate, que plantaban una planta un poquito más alucinógena, ¿verdad? Que el caso de la marihuana. Y hay mucha diferencia entre la planta del tabaco, perdón, la planta de la marihuana y la planta de la yerba mate. Inclusive nosotros tenemos documentado totalmente eso, por eso hay que salir muchas veces a defender cosas que se lanzan en las redes sociales. Están mirando, o sea, cualquier cosa a veces mandan las redes sociales, ¿verdad? Y la gente lee, y la gente estructura, la gente piensa. Y por eso le nombro esto, ¿verdad? Totalmente, yo me hago cargo de lo que digo. ¿Por qué? Porque muchas veces se lanzan en las redes sociales diversos tipos de preguntas y la gente lanza y fragua muchas veces la documentación. Y nosotros tenemos muchísima documentación que habla sobre la yerba mate. Y ni qué decir también a nivel literario. Tenemos ahí nuestro máximo exponente en la literatura paraguaya, que es el caso de Augusto Roa Bastos. Se habla, por ejemplo, de los mensú, personas que trabajaron muchísimos años esclavizados prácticamente con la yerba mate. Ahí estamos con el trueno entre las hojas, una serie de cuentos que es una crítica literalmente a la forma de economía de principios del siglo XX y mediados del siglo XX. Y acá un ejemplo que pone el texto en el cual saqué yo la información, que es el caso de Efraín Cardoso. En Asunción, en el año 1800, contaba con 40 tiendas comerciales, 7 pulperías y 7 platerías. Un ejemplo de comercio muy extenso no había. El comercio era netamente a nivel de materias primas, principalmente materias primas, industrias en sí, con el simple hecho, por ejemplo, de manufactura, todavía no había en Paraguay. Pero acá en Paraguay ya se van a estructurar las principales ciudades como polo de desarrollo. Asunción, Villarrica, Pilar, Villarreal de la Concepción, que van a tener justamente sus puertos, ¿verdad? Y este puerto preciso de Santa Fe ya estudiamos la característica de este puerto, por qué fue nefasto para la economía paraguaya. Vamos a estudiar por qué se instauró este puerto después de la Revolución Comunera. Entonces, muchas veces, ¿qué hacían los muchachos? Para no pagar impuestos, hacían trueque. Ese es el famoso moneda de la tierra. Paraguayo le encanta, no es solamente hoy, ¿verdad?
a nivel de pandemia surge ahí, por ejemplo, en el Facebook, Cambachivache y compañía, ¿no? Eso ya viene de esta época. Nosotros somos pioneros en la parte del trueque. Inclusive ya explicamos cuando hablamos de los propios guaraníes, que inclusive una mujer era efecto de trueque para unas pieles, inclusive unas cuantas pieles valía una mujer, ¿verdad? A nivel de bien económico me refiero. O sea, es algo muy común en Paraguay el tema del trueque ya de esta época, algo normal, algo que se hace muchísimas veces y algo muy tradicional en nuestro país, el tema del trueque.